En el tema 4 estamos haciendo un problema de sistema TN, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en el último apartado. Hasta ahora, pues habíamos hecho el cálculo de la intensidad de efecto en el primer apartado en caso de que hubiera un defecto en las cargas 1. En el segundo apartado hacíamos ese mismo cálculo, pero ahora suponiendo que el defecto se daba en las cargas 2, de esta forma veíamos cómo afectaba la longitud del conductor a la intensidad de defecto que se podía producir en la instalación. Luego nos preguntaban si las cargas, ya no recuerdo si eran las cargas 1 o las cargas 2, durante el arranque consumían una intensidad de 220 amperios durante un intervalo de 0,5 segundos, que si una serie de interruptores de distintas intensidades nominales y con distintas curvas de disparo eran válidos o no para proteger la instalación, de forma que por una parte permitieran siempre el arranque de las cargas y por otra parte además se cumpliera que la intensidad de defecto que habíamos calculado fuera mayor o igual que la intensidad que garantiza el disparo magnético de este tipo de interruptores. Entonces llegamos a la conclusión de que solo eran válidos estos cuatro, es decir, 50 amperios de intensidad nominal o 63 amperios de intensidad nominal y curvas de disparo C o bien D. Entonces nos habíamos quedado con la opción de 63 amperios porque de esa forma la intensidad nominal del interruptor era mayor que la intensidad nominal de las cargas, que recuerdo que eran 55 amperios. Y luego, como los interruptores de curva de disparo tipo C son más baratos que los interruptores de disparo de curva de disparo tipo D o tipo B, los tipos C son más baratos, no sé si lo he dicho ya o no, entonces nos habíamos quedado pues con el interruptor de 63 amperios tipo C, aunque realmente estas cuatro opciones son válidas, ¿eh? Entonces en el apartado 4 nos preguntaban si este interruptor que hemos seleccionado para las cargas 1 sería válido también para proteger a las cargas 2. Entonces, lo que hacemos es, bueno, pues comprobar si ante la intensidad de defecto que ocurre en las cargas 2 cuando tenemos un defecto de aislamiento, ese interruptor dispara o no dispara. Y comprobamos que efectivamente, como tenemos 4,36 amperios de cociente entre la intensidad de efecto y intensidad nominal del interruptor, no es válido porque no garantiza el disparo magnético de dicho interruptor. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues lo lógico sería equipar las cargas 2 con un interruptor magnetotérmico distinto al que hemos seleccionado para las cargas 1, porque claro, es una línea completamente distinta con una longitud mucho mayor que la primera. Entonces, la longitud, como vemos, afecta en gran medida a los sistemas TN. En el apartado 5 nos preguntaban precisamente que cuál debía ser la máxima longitud de la línea 2 de forma que pudiéramos utilizar el interruptor que habíamos elegido para las cargas 1. Entonces decíamos que, bueno, que la intensidad que asegura el disparo magnético del interruptor seleccionado, por ser curva de disparo tipo C y tener una intensidad nominal de 63 amperios, pues esa intensidad eran los 630 amperios. Y simplemente despejando de esta expresión la longitud, pues obteníamos que la longitud máxima de esa línea tenía que ser 104 metros. Fijaos que inicialmente o sea, la línea de una longitud de 240 metros, tenemos que reducirlo a más de la mitad para que pudiéramos utilizar el mismo interruptor magnetotérmico. Entonces, solo queda un apartado, que los apartados creo que estaban aquí, eso es. Dice el apartado 6, en un punto de la línea L1 cercano al interruptor IA1 se produce un defecto de una de las fases a tierra. Dicho defecto presenta una resistencia equivalente de puesta a tierra de 50 ohmios. Y nos dicen, ¿actuará la protección de sobreintensidad ante este defecto? ¿Qué tensión de contacto adquirirán las masas de las cargas de la instalación cuando existe el defecto? ¿Es una tensión que puede considerarse peligrosa de mantenerse indefinidamente? Bueno, pues esto claramente nos está pidiendo que analicemos
un defecto fase tierra en un sistema TN. Entonces, lo que vamos a hacer es representarnos el sistema TN con el neutro puesto a tierra a través de su instalación propia de puesta a tierra. Esto me han dicho que es RT igual a 2 ohmios. Ahora tenemos las tres fases, el interruptor, y el neutro y el interruptor. Muy bien. Bueno, realmente para representar el defecto fase tierra me voy a llevar una de estas fases pues a tierra. Por ejemplo, la primera. Y me han dicho que la resistencia de defecto fase tierra tiene un valor de 50 ohmios, si no recuerdo mal. Eso es. Vamos a llamarle R sub E, por ejemplo. Estos son 50 ohmios. De forma que, como tenemos dos instalaciones de puesta a tierra, por así decirlo, entre comillas, porque al final un sistema TN con un defecto fase tierra se asemeja en cierta medida a un sistema TT, el circuito de defecto se cierra por la tierra, ¿verdad? Y por lo tanto hay circulación de corriente por aquí. Intensidad de defecto, intensidad de defecto. ¿Cuánto va a valer esa intensidad de defecto? Bueno, fijaos que el enunciado me está diciendo que es un punto de la línea cercano al interruptor IA1. ¿Para qué? Pues me está diciendo eso para que no consideremos la resistencia que pueda aparecer desde el interruptor IA1 hasta el defecto fase tierra, ¿vale? Si una de las fases se me va a tierra en un punto mucho más alejado del interruptor magnetotérmico, tendría que empezar a considerar la impedancia de los conductores. De todas formas, la impedancia de los conductores en comparación con la resistencia de puesta a tierra del defecto y la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador va a ser despreciable a menos que la longitud que estemos considerando sea muy grande, ¿vale? Pero por eso nos dicen que se produce el defecto cerca del interruptor IA1. Es para decirnos, desprecia la resistencia de los conductores. Entonces, la intensidad de defecto pues será simplemente el cociente entre la tensión que alimenta el circuito de defecto, en este caso es tensión fase neutro, partido por la suma de las resistencias que nos encontramos al recorrer el circuito de defecto. En este caso, pues 50 ohmios más 2. Bueno, pues esto es, ¿cuál es la tensión asignada de este sistema? 400 voltios me suena, ¿no? Sí, 400 voltios. Pues nos vamos aquí, tensión fase neutro, si la tensión asignada son 400 voltios, pues tensión asignada es 400 partido raíz de 3, partido por 50 más 2. Y esto a mí me daba 4,44 amperios. Entonces, la pregunta, bueno, me soltaban tres preguntas. La primera de ellas es, ¿actuará la protección de sobreintensidad ante este defecto? ¿Cuál era la protección de sobreintensidad? Como estamos considerando la línea L1, el interruptor que hemos diseñado es, pues voy a ponerlo por aquí, el interruptor seleccionado es intensidad nominal igual a 63 amperios y curva de disparo tipo C. Entonces, la pregunta del millón, ¿dispara el interruptor magnetotérmico ante una intensidad de defecto de 4,44 amperios? Pues lógicamente, de nuevo, si hiciéramos el cociente I sub D partido por I sub N, es decir, 4,44 partido por 63,
Pues esto va a dar un número muy pequeño que en cualquier caso está muy por debajo de 1,13 veces la intensidad nominal, que recuerdo que en la curva de disparo de los magnetotérmicos era el valor a partir del cual empezaba a disparar pues el disparador de tiempo inverso, ¿no? A partir de una hora además de funcionamiento. Con lo cual la respuesta es el interruptor no dispara o no despeja el defecto, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿esto por qué sucede? Bueno, esto sucede en las instalaciones TN porque recordad que siempre hemos dicho que en caso de defecto fase-masa tan solo tenemos que considerar las impedancias de los conductores y como esas impedancias son pequeñas, pues la intensidad de defecto tiene valores importantes. Ahora bien, cuando se produce un defecto fase-tierra, como no podemos controlar la resistencia del defecto, en este caso son 50 ohmios, pues estos 50 ohmios junto con la resistencia del neutro del transformador contribuyen a reducir la intensidad de defecto que ocurre en nuestra instalación. Y lo que puede suceder es que tengamos un defecto de una intensidad medianamente considerable, 4,44 amperios, pero nuestra protección no dispare, pues porque está diseñada para despejar defectos de aislamiento fase-masa. ¿Qué se podría hacer? Bueno, una solución es decir, bueno, pues acompañemos este interruptor magnetotérmico con un diferencial, ¿vale? Pero en este caso solo tenemos la protección del magnetotérmico. Entonces, la primera pregunta es, ¿el interruptor no dispara? O la primera respuesta, más bien. ¿Qué más nos decía? ¿Qué tensión de contacto adquirirán las masas de las cargas de la instalación cuando existe el defecto? Claro, la otra cuestión es, bueno, es que a mí que ocurre un defecto fase tierra en mitad de la instalación no me produce ningún problema, a menos que en las masas de baja tensión aparezca una tensión de contacto. Entonces, para hacer eso, la verdad es que no he dejado espacio para representar las masas. Vamos a intentar copiar esto así, a ver qué sale, ¿eh? No os garantizo nada. Vale, medianamente bien. Entonces, la cuestión aquí es, bueno, ¿qué tensión de contacto aparecerá en las masas de baja tensión? Pues vamos a verlo. Entonces, aquí tenemos una masa de baja tensión y la pregunta del millón es, bueno, cuando ocurre un defecto fase tierra, ¿qué repercusión tienen las masas de baja tensión? Bueno, pues aquí aparecerá una tensión de contacto entre la masa y la tierra que va a depender, lógicamente, del valor del defecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya lo comentamos el otro día, aquí aparecerá una tensión, fijaos que por el neutro del trafo circulan 0 amperios y por tanto la tensión en todo el neutro del transformador es 0 voltios, con lo cual si aplicamos segunda ley de Kirchhoff a esta malla, tendremos que la tensión de contacto en las masas va a ser igual a la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador por la intensidad de contacto, la intensidad de defecto. RT por I sub D. De hecho, fue lo que dijimos el otro día. La forma más sencilla de reducir la tensión de contacto en las masas de baja tensión cuando ocurre un defecto fase tierra es reducir hasta cierto punto la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador. De hecho, dijimos que el reglamento de baja tensión nos obligaba en cierta medida a diseñar la puesta a tierra del neutro del transformador de forma que esta resistencia fuera efectivamente menor o igual que 2 ohmios. Por tanto, la tensión de contacto que aparece en las masas de baja tensión cuando tenemos un defecto fase tierra
será pues los 4,44 amperios por 2 ohmios, pues 8,88 voltios. ¿Es peligrosa esta tensión? No mucho. ¿Por qué? Como la tensión de contacto es menor que la tensión límite convencional en locales secos, vamos a suponer que en locales secos, si fuera húmedo tendríamos que compararnos con los 24 voltios, pues es una tensión no peligrosa para las personas. Es decir, gracias a que hemos dimensionado la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador con un valor de 2 ohmios, pues un defecto fase tierra no provoca tensiones de contacto peligrosas en las masas de baja tensión. Bueno, de hecho creo que era la última pregunta, ¿no? A lo mejor me he anticipado. ¿Es una tensión que pueda considerarse peligrosa? Pues no, no sería peligrosa. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues este era el problema TN. Nos falta por hacer el problema IT y el que no voy a hacer, no por nada, sino porque no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo. Y además lo tengo colgado en YouTube porque lo hice el año pasado, ni siquiera es de clase, ¿eh? No es reciclado de clase, sino que lo hice yo en un rato que tenía libre. Este año tengo menos tiempo libre, así que no hay vídeo aparte. Bueno, el problema TT, que es este, lo tengo puesto aquí el enlace para que directamente lo podáis ver en YouTube, ¿vale? Es un problema relativamente sencillo. Misma forma, misma forma de proceder, lo diré, que en el problema TN. Pues vemos cuál es el circuito de efecto, consideramos todas las impedancias que nos encontramos al recorrer ese defecto y vemos si las protecciones son suficientes o no, ¿vale? Entonces, el TN es este y ahora vamos a hacer también el problema IT. Pues seguimos. Problema IT. Dice, la figura representa una instalación eléctrica de baja tensión con esquema de distribución tipo IT. Se sabe que la instalación está conectada a la red a través del secundario de un transformador de tensión asignada 400 voltios y que al comienzo de la instalación se encuentra situado un dispositivo de protección contra sobrecorriente. Vale. En esta instalación se encuentran conectadas una carga A y una carga B puestas a tierra a través del sistema de puesta a tierra que presenta una resistencia de puesta a tierra de 20 ohmios. No sé cuántas veces hemos dicho puesta a tierra en esta frase. Además, se conocen los siguientes datos. Todos los conductores de la instalación, tanto de fase como de neutro y protección, son de cobre, porque ahora tendremos que utilizar presumiblemente la resistividad del cobre, lógicamente. Los conductores de fase y de neutro tienen una sección S sub F igual a 20 milímetros cuadrados y su longitud desde el dispositivo de protección hasta las cargas es de 30 metros. De los conductores de fase y neutro. Y los conductores de protección tienen una sección SPE sub A igual a 10 milímetros cuadrados y SPE sub B igual a 10 milímetros cuadrados. Y una longitud de 30 metros desde la masa hasta la puesta a tierra según se indica en la figura. Esta es la figura. Tenemos el secundario del transformador, el dispositivo de protección frente a sobrecorrientes. Ahora tenemos aquí las fases y el neutro que tienen una longitud desde el dispositivo de protección hasta las propias cargas de 30 metros. Y luego, fijaos que cada carga tiene su conductor de protección desde la carga hasta la resistencia de puesta a tierra, que es común para ambas cargas. Y esta es la información de las secciones y longitudes de todos los conductores. Me dicen además, nota, se desprecian las caídas de tensión entre el transformador y los interruptores magnetotérmicos. ¿Eso qué me está diciendo? Pues que en este tramo la caída de tensión es despreciable y por tanto, si os acordáis de la K que definimos en su momento, la clase pasada, pues K va a ser igual a 1. Es decir, vamos a suponer que los 400 voltios
que tenemos aquí en el secundario del trafo tensión de línea son lo mismo que tenemos aquí, 400 voltios tensión de línea, porque aquí la caída de tensión es despreciable. Es decir, esta tensión sería despreciable. Y por tanto, realmente esto, la única implicación que tiene es K igual a 1. Vale. Dicen también, no se considerarán para el cálculo de las reactancias, para el cálculo las reactancias. Es decir, todas las impedancias van a ser puramente resistivas. Y además se despreciará el acoplamiento capacitivo de los conductores con el terreno. De forma que, esto lo que me está diciendo es que las intensidades de fuga que podamos tener en nuestra instalación son 0 amperios. Y esto lo que me está diciendo es que todas las impedancias van a ser puramente resistivas. Pues con todos estos condicionantes, además de la resistividad del cobre a 20 grados, vamos a ver qué nos piden en este problema. Me dice, calcula el valor de la corriente de efecto producida por un primer fallo de aislamiento franco, fase, masa en la carga A. Recuerdo que fallo de aislamiento franco es resistencia de efecto igual a 0 ohmios. Pues de efecto de aislamiento, fase, masa en la carga A, vamos a coger una de las fases, me da igual cuál, y resistencia de efecto igual a 0. Entonces, ¿cuál es la intensidad de defecto en caso de ese fallo de aislamiento? ¿Por dónde se cierra el circuito? Bueno, el circuito es que no se cierra. Habíamos dicho que el sistema sea IT prácticamente es lo mismo que decir que la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador tiene un valor muy alto, ¿no? En ese caso, si consideramos esta situación, realmente el circuito sí se cierra, se cerraría por la tierra, ¿verdad? Por aquí y por aquí. ¿Y cuál sería la intensidad de efecto? Pues sería tensión fase neutro partido por pues, la suma de la impedancia de los conductores, tanto los de protección como los de fase, el de fase realmente. ¿Qué ocurre? Que cuando el sistema es IT, esta resistencia es tan grande, bueno, realmente impedancia de los conductores y en este caso también, pues la impedancia R sub B y la impedancia R sub A, que se me ha olvidado a mí, ¿vale? En este caso. Pero claro, R sub B es tan grande que podría considerarse incluso infinita, ¿vale? Y por tanto esta intensidad de efectos va a ser prácticamente cero. Ya lo sabemos. En caso de un primer defecto en un sistema IT, la instalación puede seguir funcionando sin ningún inconveniente porque no aparecen tensiones de contacto. ¿Por qué? Pues porque no hay intensidad de efecto. El neutro del transformador está aislado y por tanto el circuito no se puede cerrar por ninguna parte. ¿Vale? Voy a borrar esto porque la forma de pensar es la misma realmente. Es decir, el circuito no se puede cerrar por la tierra y por tanto no hay intensidad de efecto. Habrá una intensidad muy pequeña del orden de las intensidades de fuga, pero no aplica. Lo que hay que hacer es decir, en caso de primer defecto en un sistema IT, la intensidad de efecto es cero. ¿Vale? Pues ya está, no hay que hacer ningún cálculo ni nada. Apartado 2. Calcular el valor de la corriente de efecto si, existiendo el fallo mencionado anteriormente,
se produce simultáneamente un fallo de aislamiento en el conductor neutro de la carga B. Entonces, ahora, manteniendo este defecto, vamos a producir un defecto neutro-masa, es decir, de este conductor a la masa B, y por tanto ahora el circuito de defecto sí se va a cerrar. ¿Por dónde se va a cerrar? Pues lógicamente este va a ser el circuito de defecto por el neutro y luego por la segunda fase, que es la otra fase que está afectada por el defecto en la primera carga. Entonces, ahora sí, lo que tendremos que hacer es, en primer lugar, saber cuál es la tensión que alimenta el defecto. En este caso, fijaos que es tensión fase neutro. Y luego tendremos que considerar todas las impedancias de los conductores. Pues en caso de un segundo defecto simultáneo, como ya sabíamos realmente, en un caso de un defecto simultáneo, sí se produce intensidad de defecto en un sistema IT, que va a ser igual a tensión fase neutro. Daos cuenta que esta tensión fase neutro o esta tensión es tensión fase neutro porque uno de los fallos ocurre en una fase y el otro fallo ocurre desde el neutro hasta la masa. Si fuera en dos fases distintas, la tensión que aparecería aquí sería tensión de línea. Creo que luego en un apartado es así, con la tensión de línea. Entonces, partido por la suma, el sumatorio de las impedancias de los conductores. Bueno, vamos a ver qué conductores tenemos que tener aquí en cuenta. Pues vamos a tener el conductor de fase con una longitud de 30 metros y una sección de 20 milímetros cuadrados, el conductor neutro con una longitud de 30 metros y una sección de 20 milímetros cuadrados, y luego vamos a tener también pues, los conductores de protección con estas secciones y estas longitudes. Pues esto va a ser igual entonces a tensión fase neutro, lógicamente, y abajo pues impedancia del conductor de fase más la impedancia del conductor neutro más la impedancia del ZPE, o sea, del PE sub A, más la impedancia del PE sub B. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, como hemos dicho que las resistencias, o más bien que las impedancias son puramente resistivas, pues podremos directamente decir que esto va a ser igual a ρ del cobre, porque todos los conductores son de cobre, por la longitud de la fase, partido por la sección de la fase, más ρ por la longitud del neutro, partido por la sección del neutro, más ρ por la longitud del PE sub A, partido por la sección del PE sub A. Y más, finalmente, la ρ por la longitud del PE sub B, partido por la sección del PE sub B. Y tensión fase neutro. Bueno, como este término es exactamente igual que este y este término es exactamente igual que este, podemos agruparlos y al final nos va a quedar... Son iguales porque las longitudes y las secciones son iguales entre el conductor de fase y el conductor neutro y entre ambos conductores de protección. Entonces, esto va a ser 400 partido por raíz de 3, partido por dos veces, porque son dos conductores, 0,0175. La longitud del conductor de fase es 30 metros, 30 metros y la sección era 20 milímetros cuadrados. 20 milímetros cuadrados. Con esto ya estamos considerando tanto el término del conductor de fase como el término del conductor neutro. Y ahora nos falta pues 2 por 0,0175
por 30 metros y partido por 10, que es la sección del conductor de protección. ¿Y esto a qué es igual? Pues no lo sé. No lo sé, pero lo tengo por aquí. ¿O no? Sí, lo tengo por aquí. A mí me sale esto 1,47 kiloamperios. Pues esta es la intensidad de defecto que tenemos en nuestra instalación ante un defecto simultáneo fase masa en la carga A y neutro masa en la carga B. Muy bien, muy bien. Este era el apartado 2. El apartado 3 me decía, para la situación descrita en el apartado anterior, calcular la tensión de contacto en la carga y en la carga A y en la carga B. Pues la tensión de contacto que aparece en las cargas ante un segundo defecto en una instalación IT, esta tensión de la carga B o de la masa B a tierra, vamos a llamarla U sub CB, y la tensión de la masa A tierra, pues vamos a llamarla U sub CA. Quizá se va a ver más claro en la carga B. ¿Por qué? Bueno, fijaos que aquí tenemos una intensidad de defecto circulando a través de la impedancia del conductor de protección. Luego aquí vamos a tener pues que a través de la Tierra se van 0 amperios, porque toda la intensidad, lógicamente, se va a través del circuito de defecto y por tanto aquí vienen 0 amperios. Por tanto, 0 amperios a través de la resistencia de puesta a tierra de las masas es 0 voltios. Y por tanto, la tensión de contacto en las masas del sistema IT va a ser igual a la impedancia del conductor de protección por la intensidad de efecto. Y en las cargas A va a ser exactamente igual. Lo que pasa es que aquí no se ve tan claro. Fijaos que aquí tendría que aplicar segunda ley de Kirchhoff. Aquí ya es más complicado ver esa segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Pero es exactamente igual. Sería U sub CA, pues lógicamente igual a Z del conductor de protección, bueno, sería ZPE-A por intensidad de efecto. Como los dos conductores de protección tienen misma sección y misma longitud, eso implica misma resistencia, por lo tanto, misma impedancia, y como la intensidad de efecto es igual, la tensión de contacto que va a aparecer en la masa A va a ser igual a la tensión de contacto que va a aparecer en la masa B. Entonces, vamos a hacerlo. Simplemente, pues tendremos que calcular la impedancia del conductor de protección. Vamos a calcularlo en, bueno, vamos a decir que U sub CA es igual a U sub CB, que es igual a pues ZPE del B, por ejemplo, por la intensidad de efecto. Y esto vamos a decir lo que es porque ZPE del A es igual a ZPE del B. Esto es igual a resistividad del cobre por longitud del conductor de protección B partido por la sección del conductor de protección B. Y todo esto por la intensidad de defecto. Y esto es igual a 0,0175 por 30 metros partido por 10 milímetros cuadrados por 1,47 por 10 elevado a 3. Son kiloamperios. Pues esto, señores, da un valor de 77,2 voltios. Que lógicamente es una tensión peligrosa porque es mayor que la tensión del contacto límite convencional. Fijaos que tenemos una impedancia del conductor de protección muy pequeña,
pero es verdad que tenemos una intensidad de efecto muy grande, que al final produce una tensión que puede ser mayor que la tensión límite convencional. Claro, lo importante aquí sería decir, bueno, ¿y la protección que hemos diseñado dispara este defecto según lo que indica la curva de tensión de contacto tiempo? Pues no lo sé, porque no sé si sabemos algo del dispositivo de protección. Quizás la siguiente pregunta tiene algo que ver con esto. Pregunta 4. Pues no. Calcular el valor de la corriente de efecto si, existiendo el fallo mencionado en el apartado 1, se produce simultáneamente un fallo de aislamiento en un conductor de fase de la carga B, distinto del conductor en el que existía el fallo previamente en la fase A. Ojo con esto, dice, calcular el valor de la corriente de efecto si, existiendo el fallo mencionado en el apartado 1, se produce simultáneamente un fallo de aislamiento en un conductor de fase de la carga B distinto del conductor que existía el fallo, en el que existía el fallo previamente en la fase A. Muy bien, lo que voy a hacer creo que es duplicar esta página, borrar la tinta y empezar de nuevo, como si aquí no hubiera pasado nada. Bueno, de nuevo no, porque ya sabemos muchas cosas de este sistema. Entonces, hemos dicho que en la carga A teníamos un defecto fase-masa y habíamos dicho que, por ejemplo, era de la fase 2, ¿verdad? No, mentira. Y esto, lógicamente, no se cierra por ninguna parte porque ante un primer defecto del sistema IT no hay circulación de corriente. Y entonces, ahora lo que me están diciendo es que en vez de tener un fallo neutro masa como teníamos en el apartado 2, ahora tengamos un fallo fase masa, pero en una fase distinta a la fase en el que tenemos el defecto en la fase A. ¿Por qué? O sea, en la masa A, porque si tuviéramos un defecto en la misma fase que en la carga A, ¿qué ocurriría? ¿Se puede cerrar el circuito de defecto? Muy bien, este es el circuito de defecto. Tensión de alimentación del defecto, 0. Por tanto, intensidad de defecto, efectivamente. Entonces, por eso me están diciendo que el defecto tiene que ser en otra fase, ¿vale? Entonces, la otra fase puede ser o bien la fase 1 o lógicamente la fase 3, no hay más. Vamos a decir, por ejemplo, la fase 3, da absolutamente igual. Pues ahora sí se puede cerrar el defecto nuevamente, pero además va a tener una tensión de alimentación. Bien, entonces en este caso, en el apartado 4, la intensidad de defecto, que circulará por aquí, va a ser igual a tensión de alimentación del defecto. ¿Esta tensión cuál es? Lógicamente, tensión de línea. Ahora el defecto no está alimentado por la tensión fase neutro, que sería esa tensión, ¿verdad? Porque fijaos que tenemos tensión fase neutro de la fase F2 y tensión fase neutro de la fase F3. En un sistema trifásico equilibrado, esas tensiones forman, pues lógicamente, un sistema trifásico equilibrado de tensiones y la diferencia entre dos de estas tensiones es tensión de línea, que es raíz de 3 veces más grande. No sé si esto suena o suena, pero suena chino o qué. Pero creo que ya lo comentamos el otro día. En caso de defecto simultáneo fase-masa en un sistema IT, la tensión de alimentación es tensión de línea, porque tenemos la tensión de fase de la fase F2 y la tensión de fase de la fase F3. Decidme algo, por favor.
Vale, perfecto. Pues entonces lo que tenemos es tensión de alimentación, que es tensión de línea, partido por la suma de las impedancias de los conductores, donde la suma de impedancias de los conductores es, de nuevo, pues impedancia de fase F2, impedancia de fase F3. Bueno, antes teníamos la del neutro, pero como neutro y fase tienen misma sección y misma longitud, es lo mismo. Mismos conductores de protección, por tanto, el denominador en esta operación es exactamente igual que antes. Y tensión de línea, recuerdo que es raíz de 3 veces tensión fase neutro. Por tanto, realmente este cálculo ya lo hemos hecho. Solo nos faltaría multiplicar la intensidad que obtuvimos en el apartado 2 por raíz de 3, porque es el mismo cálculo. Sería esto mismo, pero con 400 sin partir raíz de 3. Voy a hacer esto, que tampoco sé si puedo hacerlo. Yo creo que sí. Es que me da pereza escribir toda la expresión de nuevo, la verdad. Esto es igual a... Ojo, ¿eh? Bueno, y si no cabe, ¿qué pasa? Bueno, pues me lo llevo abajo, ¿no? No. Vale. Al final, habría tardado menos escribiéndolo yo. No, hombre. Entonces, esto es igual a esto, pero además me tengo que cargar el raíz de 3. Pues esto aquí es igual. Bueno, se hace esta cuenta y sale un valor raíz de 3 veces más grande, lógicamente, que el 1,47 kiloamperios. A mí me salió ayer concretamente 2,55 kiloamperios. Bueno, pues nos quedamos un poco igual. Sí, es un valor muy grande, es mayor que el caso del defecto fase, o sea, neutro masa y fase masa, pero ya está. Vamos a hablar un poco de protecciones, ¿no? O todavía no. Dice, para la situación descrita en el apartado anterior, calcular la tensión de contacto en la carga A y en la carga B. Bueno, pues lógicamente, si ahora la intensidad es raíz de 3 veces mayor, las tensiones de contacto también van a ser raíz de 3 veces mayor, ¿no? No puede ser de otra forma. Tensión de contacto U sub CA y tensión de contacto U sub CB, pues va a seguir siendo lógicamente ZPE por intensidad del defecto. Esto era 0,0175 por 30 partido por 10 y multiplicado por 2,55 por 10 elevado a 3. Esto ahí me da 133,9 voltios. Lógicamente sigue siendo una tensión peligrosa, etcétera, etcétera. Vamos a darle un poco de brillo a esto porque me está cansando ya este problema. Bueno, apartado 6 y último, dice, de acuerdo con la intensidad de diseño de la instalación, el dispositivo de protección situado en la cabecera de la misma tiene una intensidad nominal de 50 amperios y curva de disparo tipo C. Indique si este dispositivo garantiza la protección efectiva frente a contactos indirectos en esta instalación. Es decir, tenemos un interruptor de intensidad nominal 50 amperios y curva de disparo tipo C, y me están preguntando si pues, este dispositivo sirve para proteger a esta instalación frente a contactos indirectos. Tendremos que considerar ambas intensidades de efecto que hemos visto hasta ahora. Bueno, de hecho, la más limitante será la del apartado 2, ¿verdad? Es decir, para garantizar que nuestro dispositivo protege a esta instalación, lo que tenemos que comprobar es que la intensidad que asegura el disparo magnético del interruptor es menor o igual que la intensidad de defecto. Por eso el caso más limitante es el de la intensidad de efecto más pequeña. Y además esto hay que asegurarlo en un tiempo de interrupción menor o igual
que el tiempo admisible. Esto lo daba una tabla, si os acordáis, en los sistemas IT. Bueno, y en los sistemas TN también. Básicamente, al final, a menos que estemos muy al límite, con comprobar que la intensidad de defecto es mayor que la intensidad que asegura el disparo magnético, como el disparo magnético es mucho más rápido que lo que aparece en la tabla, con eso ya nos quedaríamos tranquilos. De todas formas, vamos a verlo. Tenemos entonces, bueno, es que no hay que hacer prácticamente cálculos. Nuestra intensidad de defecto, la que vamos a considerar por ser más limitante, es la de 1,47 kiloamperios. ¿Cuál es la intensidad que asegura el disparo magnético en un interruptor de corriente nominal 50 amperios y curva de disparo tipo C? ¿Alguien lo sabe? 10 veces I sub n, efectivamente. 10 veces por ser un interruptor tipo C, el disparo magnético empieza a darse entre 5 veces y 10 veces la intensidad nominal, y por tanto, a partir de 10 veces la intensidad nominal ya se garantiza seguro el disparo magnético. Por tanto, esto es 500 amperios. Como la intensidad de efecto es mucho mayor que la intensidad que asegura el disparo magnético, el dispositivo protege ante contactos indirectos. Ya digo que si quisiéramos ser rigurosos, tendríamos que decir, bueno, vámonos a la tabla de el disparo el disparo en instalaciones tipo IT. Y diríamos, vale, nuestra instalación tiene una tensión de línea de 400 voltios. Por tanto, y además tenemos neutro, por tanto, el interruptor debería disparar en menos de 0,8. ¿Vale? Pero entonces lo que hago es decir, bueno, pues vamos a ver la curva del disparo del interruptor. No, esto no es lo que quería ver. Quería ver esta otra gráfica. Copio y me la voy a llevar aquí abajo. Entonces, hemos dicho, qué grande es esta figura. Tendríamos que decir intensidad de efecto partido por intensidad nominal es igual a 1470 partido por 50. ¿Esto cuánto es? Pues 30 y algo, ¿no? Eso es, 29,4. Por tanto, tendríamos que entrar en la tabla aproximadamente, en la tabla no, en la gráfica, aproximadamente por aquí. En este punto sabemos 100%, no sé si se ve demasiado bien o no, sabemos 100% que el interruptor ha disparado y eso lo podemos garantizar para un tiempo entre 0,002 y 0,005 segundos. Es decir, cuestión de 5 milisegundos. Por tanto, estamos muy lejos de los 0,8 segundos que permite la norma en un sistema IT con tensión de línea 400 voltios. ¿Correcto? Por tanto, solo con esta comprobación, una vez que garantizamos el disparo magnético, está completamente confirmado que el dispositivo protege frente a contactos indirectos. Muy bien, pues hasta aquí llegó el tema 4. Recuerdo que es el último tema que entra en el examen del 4 de mayo. El examen no sé exactamente qué formato tendrá, pero supongo que serán pues cuestiones teóricas, cuestiones numéricas, un poco del estilo de la primera PEC, ¿vale?
pasamos al tema 5, que trata sobre canalizaciones eléctricas. Es decir, daos cuenta de que nosotros hemos estudiado en el tema 2 distintos dispositivos de protección que vamos a tener en nuestras instalaciones de baja y media tensión. Tema 3, nos hemos dedicado al diseño de las instalaciones de puesta a tierra, resistencia de puesta a tierra, electrodos. Empezamos a ver también sistemas de distribución TT, TN e IT. Y en el tema 4 hemos visto pues cómo se protegen esos sistemas frente a contactos, principalmente los indirectos, a través del corte de la alimentación de forma automática cuando se produce un defecto. Y ahora vamos a entrar en este tema en el diseño de las canalizaciones, es decir, vamos a diseñar los conductores para que nos permitan transportar la energía en condiciones de seguridad y también pues con cierta calidad. ¿Calidad en qué sentido? Bueno, pues caída de tensión, porque el reglamento electrotécnico de baja tensión limita la caída de tensión desde el principio de la instalación hasta el consumo, pues a un porcentaje del 5%, por ejemplo. Y todo eso va a depender de los conductores, de qué sección vamos a utilizar en nuestros conductores, cómo van a ser esos cables, pueden ser unipolares, tetrapolares, tripolares, etcétera. ¿Qué más? Bueno, esos conductores además pueden estar a lo mejor o bien enterrados en el suelo o bien empotrados en una pared o pueden estar al aire encima de una bandeja ventilada, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño también de las instalaciones. Y por tanto, es lo que vamos a centrarnos en este tema. Para este tema, sobre todo para los problemas, hará falta que tengamos cierto manejo con el reglamento de baja tensión, que tiene una serie de instrucciones técnicas complementarias. Bueno, una serie no, tiene 51, creo, si no recuerdo mal. Pero nosotros nos centraremos en de esas 3 o 4, si no recuerdo mal. Lo tenéis en aula web, pero quizás sería conveniente que os lo pusiera en Moodle y así tenemos todo el material de la asignatura en el mismo espacio, ¿vale? Así que eso lo tengo como tarea pendiente para esta semana, es subiros el reglamento a Moodle, que yo creo que se puede subir un zip, si no recuerdo mal. Creo que nunca lo he hecho, pero lo haré. Y poco más. Bueno, esto como parte introductoria al tema 5. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen las canalizaciones eléctricas? Bueno, como ya he dicho, es transportar energía desde el principio de la instalación hasta el consumo, con unas condiciones adecuadas de eficiencia y de seguridad, tanto para la instalación como para el entorno. Equipos que haya en las inmediaciones de la instalación, etcétera, etcétera. Entonces, en función de la aplicación de nuestra instalación, los conductores eléctricos se suelen disponer de distintas formas. Por ejemplo, en alta tensión es habitual utilizar conductores que son aéreos y además están desnudos, es decir, sin ningún tipo de aislamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque lógicamente, si pensáis en una línea de alta tensión, una línea trifásica que recorre 500 kilómetros, imaginaos la cantidad de aislantes que tendríamos que fabricar y disponer en el conductor. No tiene mucho sentido, porque además ya he dicho que multiplicamos por 3 si es una línea o por 6 si son dos líneas sobre un mismo poste, ¿vale? Con lo cual, en alta tensión no tiene sentido poner adelante a los conductores. Sin embargo, por la propia idiosincrasia de las instalaciones de baja y media tensión, se prefieren conductores aislados, pues porque para empezar puede haber personas cerca de los conductores, puede haber, ya he dicho, equipos, etcétera, etcétera. Y por tanto, en baja y media se utilizan conductores aislados. Nosotros, como en toda la asignatura, nos vamos a centrar, lógicamente, en baja y media tensión. Entonces, es importante decir que para fabricar conductores aislados, pues es muy necesario disponer de materiales aislantes que tengan unas buenas propiedades aislantes en primer lugar y mecánicas. Y además, en los últimos años se ha producido un desarrollo muy importante de estos materiales, con lo cual ahora tenemos un gran abanico de distintas posibilidades de cables aislados.
Entonces, estos cables aislados, como ya he dicho en la introducción, pueden ir o bien al aire, es decir, pues en el espacio de la instalación, pero imaginaos en una fábrica en la que los conductores están al aire, están visibles y ya estén o suspendidos en la instalación o sobre bandejas ventiladas o como sea, pero no están ni empotrados, ni bajo tubo, ni enterrados. Entonces, otra posibilidad es empotrar en las paredes o enterrar en el suelo los conductores, de forma que pues no estén siquiera visibles para las personas y además eso tiene una serie de ventajas y también de inconvenientes, porque la accesibilidad a esos conductores es mucho más complicado, pero lo bueno es que también van a estorbar menos, no van a estar presentes y van también a estar menos expuestos a que haya cualquier tipo de problema que si los conductores están al aire, ¿vale? Y luego también estos conductores pueden estar bajo tubo o conducto. Es decir, la diferencia entre empotrado o enterrado y bajo tubo o conducto es que en el empotrado o enterrado están directamente empotrados, es decir, sin ningún tipo de protección adicional, es decir, está el cable, el adelante, etcétera, etcétera, pero directamente empotrado en la tierra, o sea, empotrado en la pared o enterrado en el suelo. Y sin embargo, a veces se les pone un tubo alrededor o se mete el cable dentro de un tubo para dar un poco más de protección. Por ejemplo, en zanjas no ventiladas, en bandejas no ventiladas, etcétera, etcétera. Entonces, esta variedad de formas constructivas de las instalaciones, en función de qué vamos a elegirlas, pues dependiendo de la aplicación y, en primer lugar, atendiendo a influencias externas, en primer lugar, ya digo, y solo en segundo lugar, pues atendiendo a motivos estéticos, económicos, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son estas influencias externas? Pues las influencias externas pueden ser relativas al medio ambiente, es decir, si los cables están expuestos a una gran temperatura, humedad, polvo, agua, sal, rayos, viento, nieve, etcétera. En función de la disposición y dónde está ubicada nuestra instalación, tendremos que tener todo eso en cuenta, lógicamente. Además, otras influencias externas que tendremos que tener en cuenta es cómo se va a utilizar la instalación. ¿Hay muchas personas que vayan a circular cerca de la instalación? ¿Cuál es la pericia del operario? Todo eso también tendremos que tenerlo en cuenta. Y luego, relativas a la forma de construcción empleada para la propia instalación. Muy bien, entonces, los cables aislados. Los cables aislados básicamente se componen de un conductor o haz de conductores que podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos un haz de conductores constituido por una serie de hilos finos de conductor. Y luego, si solo consideramos un cable bastante simple, tendremos el conductor o haz de conductores y el aislante. Sí, el aislante en este cable es este elemento. Sin embargo, en ocasiones, para mejorar algunos aspectos mecánicos o resistencia del cable ante agentes atmosféricos, la estructura se puede completar con otros elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una capa semiconductor interno. Aquí tenemos otra capa semiconductora, pero externo. Y aquí tenemos la pantalla. Estos tres elementos, la capa semiconductora interna, la capa semiconductora externa y la pantalla, permiten homogeneizar el campo eléctrico alrededor del conductor, del elemento conductor. Y finalmente tenemos la cubierta, que es el elemento que protege principalmente al cable frente
agentes atmosféricos. Entonces, no necesariamente todos los cables de media y baja tensión tienen todos estos elementos. Hemos dicho que los más básicos pues solo tienen el semiconductor, o sea, el semiconductor, el haz de conductores y el aislante. Pero si queremos proporcionarle una serie de mejoras mecánicas o resistencias, pues le podemos añadir más elementos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a ver las distintas partes de los conductores. De los conductores me refiero de los cables. En primer lugar vamos a ver qué materiales conductores se suelen utilizar. Y lógicamente, en primer lugar vamos a hablar del cobre, que es el conductor por excelencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque su ductilidad, que es la facilidad para deformarse plásticamente sin romperse, permite pues, la fabricación de conductores de cobre en distintos formatos, desde hilos finos hasta varillas. Entonces, ¿qué cualidades tiene el cobre? Pues lo que ya hemos comentado, tiene ductilidad, además tiene una resistencia mecánica importante, también tiene resistencia a la corrosión y a los ataques químicos, lo que le proporciona una vida útil larga. Y además tiene una resistividad baja, que es pues un parámetro muy importante para un elemento conductor, como es lógico. Y luego, bueno, para que tengáis algún dato en la cabeza, bueno, ya hemos hablado antes de la resistividad del cobre a 20 grados era, ¿cuánto era? 0,0175 ohmios por milímetro cuadrado partido por metro, ¿no? Lo hemos visto en los problemas antes. Entonces, ¿qué tipos de cobre se suelen utilizar? Se utiliza o bien cobre duro, que tiene una carga de ruptura, si no recuerdo mal, de entre 37 y 45 kilogramos por milímetro cuadrado. Efectivamente, kilogramos por milímetro cuadrado. O bien, también podemos utilizar cobre recocido, que en este caso tiene una carga de rotura de 20 kilogramos por milímetro cuadrado. Lógicamente el cobre duro puede ser sometido a mayores esfuerzos mecánicos, pero el cobre recocido tendrá otra serie de ventajas en el proceso de fabricación que sinceramente ahora mismo desconozco, que también lo hacen atractivo para otra serie de aplicaciones. Esto es lo de siempre. En función de la aplicación, pues el proceso de fabricación de los conductores puede ser uno u otro, o la elección del material conductor puede ser el cobre o puede ser el aluminio. Ahora veremos. Entonces, el otro conductor más utilizado es el aluminio. ¿Qué ventajas tiene el aluminio frente al cobre? Que hemos dicho que el cobre es el conductor por excelencia. Bueno, pues el aluminio tiene una fácil corrosión ante el oxígeno, lo que le permite formar una capa superficial que protege el interior. Y además, aunque la resistividad del aluminio sea 1,64 veces mayor, 1,64 veces mayor que la del cobre, su densidad es mucho más baja. De hecho, es 0,3 veces, lo que implica que a igualdad de resistencia eléctrica del cable, en comparación con el cobre, el de aluminio pesa la mitad, lo cual es una ventaja a la hora de someter a los elementos de sujeción al peso de los conductores. Además, el aluminio es más barato que el cobre y el aluminio duro pues tiene una carga de rotura un poco menor que el cobre recocido, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer para aumentar
la carga de rotura del aluminio es dotar o bien el conductor de aluminio con alma de acero, es decir, se le pone o se le dota al conductor cables de aluminio con alma de acero, que lo que se hace realmente es disponer un alma de acero, que es lo que estoy pintando de color rojo, en el centro del conductor y alrededor se dispone los hilos de aluminio, de forma que este conductor tiene mayor o mejores propiedades mecánicas, concretamente pues la carga de rotura, ¿vale? Si hago aquí una leyenda, el azul será el aluminio, conductores de aluminio, y en rojo tenemos pues el alma de acero. O bien, la otra solución para aumentar las propiedades mecánicas del aluminio es fabricar aluminio o aleaciones de aluminio. Aleaciones como el Almelec. Almelec, que es una aleación de aluminio con silicio y magnesio. De esta forma se aumenta la carga de rotura del aluminio normal hasta 30 kilogramos por milímetro cuadrado. Muy bien. Bueno, eso respecto a los conductores. Y si hablamos de los aislantes, que son la parte del cable que rodea al elemento conductor, ¿para qué? Pues para impedir la circulación de corriente fuera del mismo. Se utilizan para la fabricación de los aislantes materiales con alta resistividad eléctrica, lógicamente, pues desde 106 ohmios por centímetro a 1020 ohmios por centímetro. Y además, no solo buscamos una alta resistividad que debería casi presuponérsele a este tipo de materiales y de elementos, además buscamos otro tipo de propiedades, donde podemos diferenciar entre dos tipos de materiales aislantes. En primer lugar, los termoplásticos, que son estos aislantes que pierden su resistencia mecánica al calentarse, reblandeciéndose y fluyendo. Seguro que todos os podéis imaginar el tipo de aislante este que tú lo quemas un poco y fluye, o que se reblandece y fluye. Es que no sé si se me ocurre otra forma de explicarlo. La principal ventaja de los termoplásticos es que no propagan las llamas. Por tanto, cuando hay un incendio, estos cables no propagan las llamas y por ello se utilizan en locales públicos. Es importante, no recuerdo ya si para este tema o para el siguiente, quizás para este tema ya también, que la temperatura de servicio de estos termoplásticos es de 70 grados centígrados. Entonces, o sea, ¿qué materiales se consideran termoplásticos? Pues, por ejemplo, el cloruro de polivinilo, o más conocido como PVC, que seguro que os suena, es un material aislante que además es resistente a la tracción, a la abrasión, a agentes atmosféricos y químicos. Sin embargo, tiene la gran desventaja de que sufre un elevado factor de pérdidas y por tanto no es admisible para aplicaciones de alta tensión. Entonces, habitualmente se utiliza para tensiones menores de 1 kilovoltio. Sin embargo,
este material, el PVC, contiene plomo y cloro y por lo tanto se está tendiendo a reducir su uso. Ya sabéis que estos materiales son perjudiciales para el medio ambiente y para la salud. Por tanto, el PVC está intentando prescindirse de él. Y el otro tipo de termoplástico que vamos a considerar es el polietileno, PE, que se utiliza principalmente en cables de alta tensión y en cables de comunicaciones, porque tiene la gran ventaja de que su impacto ambiental es insignificante. El polietileno, al ser un termoplástico, pues también trabaja a una temperatura de servicio de 70 grados centígrados. Y el otro tipo de materiales aislantes que vamos a ver son los termoestables, que su comportamiento al aumentar la temperatura es que ni se deforman ni funden, con lo cual se puede aumentar en cierta medida la temperatura de servicio hasta los 90 grados centígrados. Entre ellos vamos a destacar el polietileno reticulado, o bien más conocido como XLPE, que es muy buen aislante y es usado en alta tensión y en baja tensión, pero tiene el inconveniente de que absorbe agua y por tanto es necesario diseñar y fabricar estos o los cables que tienen XLPE con cubiertas estancas, de forma que el agua no pueda alcanzar al material aislante. Y luego también tenemos el goma etileno propileno, EPR, que es muy estable, no funde con la temperatura. Tiene buenas propiedades aislantes y se utiliza en cables desde la baja tensión hasta la alta tensión. Bien, pues todos estos elementos vamos a poder utilizarlos en los cables. Cuando nos vayamos a ver si tengo por aquí el reglamento electrotécnico de baja tensión, para que veáis, por ejemplo, es que para que veáis este año yo creo que todavía ni me lo he descargado o me he cogido del curso pasado. Vamos a ver. Vámonos al curso pasado, docencia, tecnología, RBT. Todas estas instrucciones técnicas complementarias, me suena que la 07 sea la de conductores, redes subterráneas, eso es. Bueno, aquí ya hablaremos más en profundidad sobre estas instrucciones técnicas complementarias, pero lo que queremos es, cuando estamos diseñando una instalación y queremos en concreto utilizar mira, fijaos, polietileno reticulado, XLP, temperatura de servicio permanente, como es termoestable, pues 90 grados. Y en cortocircuito, ¿cuál es la temperatura máxima que se permite? 250 grados. Y sin embargo, el PVC, que hemos dicho que es un termoplástico, pues temperatura en servicio permanente 70 grados. Lo que quiero ver es que luego, cuando queremos ver la intensidad máxima admisible que admite un cable, porque eso lo estudiaremos durante este tema, en función el material, porque esto es para cables de aluminio. Esta tabla simplemente se refiere a cables de aluminio. En función de cómo esté dispuesto el cable, es decir, si es una terna de unipolares, donde cada conductor lleva su aislante y cada conductor está dispuesto sin necesidad de una cubierta común, ¿vale? Que es el caso del cable tripolar o tetrapolar. Y en función del tipo de aislamiento, es decir, para cables unipolares con XLPE, pues para una sección de 16 milímetros cuadrados, la intensidad máxima admisible para ese cable es 97 amperios. O sea que, fijaos que el material aislante va a influir en la intensidad máxima admisible que permite cada conductor, ¿vale? Vale, bueno, aquí estaría la tabla del cobre, que es similar, pero ya es la unión de qué ocurre con el cobre con la disposición de los conductores, el tipo de aislamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya entraremos más en detalle en estas instrucciones técnicas complementarias, pero para que veáis la influencia que tienen los aislantes en la selección del tipo de conductor. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar un poco de los parámetros eléctricos de los cables. Lógicamente,
vamos a hablar de la resistencia, porque cuando a través de un conductor circula una corriente eléctrica, se producen unas pérdidas de Joule que vienen definidas por, bueno, ya sabemos que las pérdidas, la potencia de pérdidas, es igual a R por I al cuadrado, ¿verdad? Donde R es, lógicamente, la resistencia del conductor. Estos son vatios y hay que intentar reducir esas pérdidas que ocurren en el transporte en condiciones normales de energía. ¿Qué más? Bueno, además, hemos hablado, ya sabemos que la resistencia de un conductor es igual a la resistividad por la longitud de ese conductor y partido por la sección. Además, creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión también, la resistividad del material depende de la temperatura. Hemos definido anteriormente pues, la resistividad del cobre a 20 grados centígrados. Entonces, si nosotros queremos definir la resistividad del cobre a otra temperatura la que sea, digamos θ, pues va a ser igual a la resistividad del cobre a 20 grados, porque es el dato que se conoce, iba a poner por ciento, pero no, roseta. Resistividad del cobre a θ grados va a ser igual a resistividad del cobre a 20 grados por 1 más el coeficiente de dilatación térmica por θ menos 20. De esta forma podemos calcular la resistividad del cobre a otra temperatura. ¿Esto a cuento de qué viene? Bueno, como hemos visto en el reglamento de baja tensión, la temperatura de servicio de los conductores depende principalmente del aislante utilizado. Es decir, cuando utilicemos termoplásticos como aislante, la temperatura de servicio será de 70 grados centígrados y por tanto la resistividad la tendremos que calcular a esa temperatura porque es la temperatura máxima a la que puede funcionar el cable. Siempre nos tenemos que poner en la situación más desfavorable. Y para los termoestables, pues tendremos que poner una temperatura de 90 grados centígrados. ¿Vale? O sea, este apartado tiene que ver con eso, porque vamos a tener que tener en cuenta cómo varía la resistividad de los conductores en función de la temperatura. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver, realmente no es un parámetro como tal, es un fenómeno no deseado que ocurre en corriente alterna, que es que los cables que conducen corriente alterna, donde además es un fenómeno que se ve incrementado cuando aumenta la frecuencia de esa corriente, como la intensidad es variable, se produce un campo magnético variable que induce una fuerza electromotriz que afecta sobre todo al centro del conductor, resultando una mayor corriente por la zona más alejada del centro del cable. Y como consecuencia se producen unas pérdidas adicionales y un aumento de la resistividad efectiva. O sea, lo que ocurre es que si nosotros tenemos un conductor que está transportando energía, como, bueno, si la intensidad es variable, es una forma de onda sinusoidal, esta intensidad, lógicamente, produce un campo magnético variable que afecta sobre todo al centro del conductor, con lo cual se produce mayor transporte de energía por la periferia del conductor que por el centro, con lo cual hay una serie de fenómenos físicos que hace que aumente la resistencia efectiva del cable. Esto simplemente es a título informativo porque a la hora de plantear los problemas nosotros vamos a calcular la resistencia de un conductor como hemos definido hasta ahora. Y por tanto no vamos a tener en cuenta el efecto pelicular o efecto skin. ¿Qué más? Bueno, hay otro fenómeno que ocurre cuando tenemos dos conductores paralelos por los que circula la corriente. Si por aquí circula una intensidad I y por aquí una intensidad I', los campos creados por cada conductor modifican la intensidad de los otros, de forma que aumentan la resistencia efectiva que presentan estos dos cables a la circulación de la corriente eléctrica. Esto ocurre cuando tenemos por los conductores
suficientemente cercas entre sí. ¿Qué más? Bueno, ya hemos hablado en su momento de la capacidad de los cables, de hecho, de el acoplamiento capacitivo que existe entre las líneas o las fases y la Tierra, ¿verdad? Donde vimos las corrientes de fuga, etcétera, etcétera. Bueno, pues los cables presentan una capacidad a Tierra que podemos definir, ¿vale? Y además, aparte de la capacidad, los cables también presentan una inductancia. ¿Por qué? Bueno, si os suena de teoría de circuitos, la tensión, imaginaos que tenemos una inductancia, la relación que hay entre la intensidad que circula a través de la inductancia y la tensión que tenemos entre sus terminales es igual a L omega J, ¿verdad? Donde L omega J es la impedancia de la inductancia y por tanto se cumple efectivamente la ley de Ohm. Pues los conductores, fijaos que con el modelo de la capacidad, la inductancia y la resistencia podemos utilizar el modelo eléctrico o modelo en pi, que viene definida por los siguientes elementos. Tenemos la resistencia del conductor, la inductancia que presentan los conductores y la capacidad que ocurre entre los conductores y la Tierra. De forma que el modelo eléctrico de una línea viene definida por todos estos elementos. Habitualmente nosotros nos vamos a quedar, en todo caso, con la resistencia y la inductancia. Vamos a despreciar las capacidades que aparecen en los conductores. Pero la resistencia y la reactancia sí que las vamos a considerar. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora uno de los puntos más importantes del tema, que es caída de tensión que ocurre en los conductores de corriente alterna. La otra parte importante es el calentamiento que van a sufrir los conductores. ¿Cómo es ese proceso físico? Muy bien. Vamos a hacer un poco un desarrollo de teoría de circuitos. Tenemos aquí una fuente de tensión que, lógicamente, al tratarse de una fuente de tensión de corriente alterna, pues su tensión es un fasor o se le puede asociar un fasor para hacer el cálculo en el dominio fasorial. Tenemos una línea de distribución constituida por una resistencia y una reactancia. Y finalmente tenemos una carga a la que queremos alimentar con una tensión U sub 2 y, bueno, sabemos que es una carga monofásica inductiva y nos están dando el ángulo que forma la tensión y la intensidad, porque sabemos que en una carga inductiva, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que la tensión y la intensidad están desfasadas. De hecho, lo que ocurre exactamente es que la tensión adelanta a la intensidad, podemos decir que esto es U sub 2, pues la tensión adelanta a la intensidad que demanda la carga, que será esta intensidad I, en phi grados. En las cargas capacitivas, la intensidad es la que adelanta a la tensión, ¿vale? Adelantar en el sentido de que si los fasores están girando en sentido antihorario, pues la que pasa primero por cero es U sub 2. No sé si esto suena o no suena. Es electrotecnia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, bueno, si planteáramos segunda ley de Kirchhoff, tendríamos que U sub 1 es igual a U sub 1, 2 más U sub 2. Y lo que queremos ver realmente es, bueno, ¿cuánto vale U sub 1, 2? Que es la caída de tensión que se va a producir desde la alimentación hasta la carga que queremos alimentar. Bueno, U sub 1, 2 va a ser, lógicamente, porque lo dice la ley de Ohm, R más JX por la intensidad I, por la intensidad I, ¿verdad?
Bueno, vamos a representar el diagrama fasorial de esta instalación. Vamos a partir de la base de, tenemos la tensión U sub 2 y hemos dicho que la tensión U sub 2 se relaciona con la intensidad que circula por esta instalación a través del ángulo o del desfase de la carga inductiva. Por tanto, el ángulo phi sería ese ángulo. Y esto será la intensidad I. Ahora vamos a tener la tensión U sub 1, 2 compuesta por un término que va en la misma dirección que la intensidad I, porque esto lo podemos descomponer en RI más JXI, ¿verdad? Y por tanto, a continuación de U sub 2, lo que tenemos que hacer es representar pues un fasor paralelo a la intensidad como va a ser R sub I. En función del valor de R, este fasor tendrá una magnitud mayor o menor que la intensidad. ¿Y qué más? Bueno, ahora fijaos que JXI, por tener la J acompañando a la X y a la Y, va a estar a 90 grados respecto de este otro fasor, ¿verdad? Estos son 90 grados. Bueno, y esto sigue siendo el ángulo phi. Pues esto va a ser JXI. Muy bien, pues desde este punto, vamos a cambiar de color, hasta aquí, RI más JXI, esto no es más que U sub 1, 2, ¿verdad? Y finalmente, U sub 2 más U sub 1, 2, hemos dicho que esto es I sub 1. Pues esto que falta, que no sé ya con qué color pintarlo, vamos a pintarlo de rojo otra vez. Esto va a ser U sub 1. Muy bien. Aquí, este ángulo no lo hemos puesto por aquí, pero este es también phi. Entonces ahora lo que vamos a hacer es intentar descomponer el valor de U sub 1 en función de todo lo demás. Vamos a ver. U sub 1, me queda ya un minuto, esto está al límite. U sub 1 va a ser igual a U sub 2, ¿verdad? Más, tendremos, fijaos, esto es R por I por el coseno de phi, R por I coseno de phi, más JXI por el seno de phi, que será la proyección sobre el eje X. Pues más JXI, bueno, realmente será simplemente el módulo. El módulo de J es 1. XI seno de phi. Y ahora en el eje, si estamos en el plano complejo, eje real y eje imaginario, ahora tendremos que tener en cuenta la parte compleja, que será J por, y ahora tendremos JXI, o sea, XI por el coseno de phi, menos RI por el seno de phi, menos RI por el seno de phi. Muy bien, bueno, como estos términos están restando uno con respecto al otro y en la práctica se pueden hacer despreciables, pues esto vamos a decir que es despreciable. Y nos va a quedar la caída de tensión desde la alimentación hasta la caída U sub 1 menos U sub 2 va a ser igual a nuestra caída de tensión, va a ser igual a RI coseno de phi más XI seno de phi. Pues a partir de aquí seguiremos el próximo día en la escuela en formato presencial.